¿De acuerdo? Entonces, para el caso de un sistema simétrico, entonces hay que ver aquí si es que después de realizar el intercambio de las partículas, nosotros podemos hacer ese intercambio y ver si es que si total es simétrica o antisimétrica, ¿no es cierto? Entonces la simetría o la antisimetría va a depender de la simetría y antisimetría de la parte orbital y también de la simetría y antisimetría de la función de onda de spin, ¿sí? Entonces, aquí es donde la función de onda determina si la función de onda total es simétrica y antisimétrica. Entonces, para el caso de partículas de spin 1 medio, por ejemplo, spin 1 medio, ¿sí? Como los electrones, los protones, nosotros podríamos explicitar si son bosones. Entonces, si de ese total sería simétrico para los bosones, va a ser igual a un sí simétrico y un chi también simétrico, ¿sí? O podría considerarse un sí simétrico dada por un sí antisimétrico y un chi antisimétrico. Entonces, esas serían las dos posibilidades. Nosotros sabemos cómo construir estas funciones simétricas, ¿sí? O antisimétricas, sabemos cómo construir. Se había ya indicado, por este caso sería 1 sobre raíz de 2, la psi de una partícula por la psi de la siguiente partícula, más menos psi de la partícula 2 por la psi de la partícula 1. Entonces se podría construir de esta manera el psi simétrico o antisimétrico, ¿no? Entonces el psi 1, psi 2, psi n o los psi que están aquí corresponden a las posiciones de las partículas, ¿sí? Y estos n son los estados de las partículas. Entonces aquí nosotros lo que hacemos es un intercambio de las coordenadas de las partículas porque son indistinguibles. Entonces esta es la forma de construir funciones simétricas y antisimétricas a partir de las funciones individuales de las partículas y antisimétricas a partir de las funciones individuales de las partículas, así como nosotros construimos. Entonces, eso debe estar claro, que lo que estamos haciendo es intercambiando la posición de las partículas y ese intercambio de las posiciones nos da una simetría, la simetría de intercambio, y tenemos el caso de que cuando las partículas son indistinguibles, ¿sí? Estas partículas son indistinguibles, todas son iguales. Todas son iguales. Cuando son indistinguibles, las funciones son simétricas o antisimétricas, es decir, son bosones o son fermiones, no hay otra posibilidad. ¿Sí? Cuando son distinguibles, en cambio, tenemos la función producto que no tiene ninguna simetría. ¿Sí? Entonces, aquí lo que falta es definir, por el caso de las partículas de spin medio, este chi, ¿sí? Simétrico o antisimétrico. Y bueno, eso ya lo habíamos dicho también, que cuando tenemos el spin medio, nosotros tenemos, por ejemplo, electrones o protones, tenemos un estado singlete y un estado triplete, ¿no es cierto? O sea, son dos posibilidades que tenemos para los chi de la función de spin. Entonces, cuando son tripletes, estos
son simétricos, ¿sí? Entonces estos son simétricos, los tripletes, son estos tripletes. Es porque las partículas tienen un spin medio, entonces aquí tenemos los tripletes que son simétricos y el estado singlete que es antisimétrico. ¿Sí? Entonces tenemos tres estados simétricos y un estado antisimétrico. Esto se deduce de esas reglas de suma del momento angular. Entonces, en definitiva, eso es bastante simple para el caso cuando tenemos un spin de un medio. Nosotros podemos fácilmente establecer estas funciones de spin que corresponden a las partículas de spin medio. Y el singlete y los tripletes son los siguientes, ¿no? Entonces, el singlete corresponde a S igual a 1. También bajemos un poquito para poder escribir. Entonces, esto corresponde a S igual a 1, el spin total. Y el M sub S, en cambio, sería igual a 1, 0 y menos 1. ¿Sí? Entonces, si aclaramos esto, tendríamos en estos estados el chi de S, que sería igual al estado 1, 1, ¿sí? 1, 1. Y esto es los dos electrones con el spin hacia arriba. Eso me da un spin total igual a 1. El otro es 1, 0, ¿sí? El M sub S igual a 0. Y esto corresponde al spin arriba y abajo, más el spin arriba y hacia abajo, sobre raíz de 2. ¿Sí? Y finalmente el estado triplete cuando M sub S es igual a menos 1. Y esto corresponde a los dos spins hacia abajo. ¿Sí? Entonces ese sería el chi simétrico para el spin y el chi antisimétrico, que es el singlete. Antisimétrico en este caso el S total es igual a 0 y este singlete correspondería al estado 0, 0, M sub S vale 0. Entonces este correspondería al estado 0, 0 y esto es el spin hacia arriba, el spin hacia abajo, menos el spin, bueno, aquí estaba mal, aquí era hacia abajo y hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Entonces aquí sería hacia abajo, hacia arriba, sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces este es el estado singlete y estos son los tripletes. Entonces con eso nosotros ya tenemos definido enteramente las funciones simétricas y antisimétricas de una partícula de spin medio. Podemos construir sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, bueno, eso por un lado, quería un poco fortalecer esta idea de los singletes y de los tripletes que ustedes deben haber visto cuando se hacía la suma de los momentos angulares, esas reglas de suma de momentos angulares. Luego quería un poco definir de otra manera lo que son las partículas idénticas, ¿no? Entonces aquí podemos introducir un poco la otra definición de partículas idénticas. Bueno, esta parte lo dejamos hasta ahí, ¿sí? Y nosotros después podríamos en los ejercicios precisar alguna cosa. Quería introducir otra forma de definir a las partículas idénticas, que ya lo hemos dicho, pero lo vamos
a mencionar de una manera un poco más formal. Entonces, pongamos aquí otra definición alternativa de partículas idénticas. Definición alternativa de partículas idénticas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la primera definición que teníamos de partículas idénticas? Es decir, en la mecánica clásica, las partículas pueden diferenciarse entre sí, aunque sean dos electrones que son idénticos, los podemos diferenciar clásicamente, ¿sí? Porque podemos poner una etiqueta sobre los electrones, por ejemplo, y hacer un monitoreo, un seguimiento de las trayectorias del comportamiento de estos electrones, los podemos diferenciar. Pero en mecánica cuántica esto no es posible porque primero no hay trayectorias en mecánica cuántica. Entonces no es factible que podamos diferenciar, ¿no es cierto? No hay forma de poner una etiqueta a los electrones en mecánica cuántica y poder diferenciar. Entonces, bueno, en ese caso las partículas idénticas nosotros las habíamos caracterizado por la simetría de intercambio. Entonces, una definición es con la simetría de intercambio. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es en la función de onda que depende de si 1, si 2, si J, si N, entonces esto hacemos el intercambio de pares de partículas y diríamos que esto es igual a más o menos. Después de hacer la permutación, digamos más bien así, esto sería igual a más o menos si J, si, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el caso cuando hacemos este intercambio de las partículas y podemos definir de esta manera las partículas idénticas y ahí tenemos una simetría o una antisimetría. ¿Sí? Entonces, eso... a ver un momento, por favor. Bueno, eso es lo que se conoce aquí, que el más corresponde a los... el signo está relacionado con el spin de las partículas, ¿sí? El signo está relacionado con el spin de las partículas. Entonces, el más corresponde a los bosones, tiene una simetría, los bosones, y cumple con la estadística de Bose-Einstein. ¿Sí? Einstein. Y el menos, en cambio, está relacionado con una antisimetría. Son los fermiones y la estadística es de Fermi-Dirac. ¿Sí? Entonces, el signo es importante aquí y está relacionado con el spin de las partículas y ese es un resultado de la teoría cuántica. Entonces, esto es lo que se conoce como el postulado de simetrización, ¿sí? Todo esto de aquí se conoce como el postulado de simetrización. Y
bueno, y es así como nosotros a las partículas que son idénticas las caracterizamos porque tienen una simetría. Son bosones o son fermiones. Entonces, y eso quiere decir que las partículas que no son idénticas, es decir, que son distinguibles, no tienen simetría, ¿sí? Las partículas, bueno, eso simplemente lo digo, las partículas que son distinguibles no tienen una simetría definida. Entonces, como les digo, aquí introducimos otra definición. Tenemos un sistema de partículas idénticas y vamos a ver si es que el hamiltoniano se ve alterado por el cambio de posición de las partículas. Entonces, si se altera el hamiltoniano o si tiene simetría, entonces por ahí también podemos usar o determinar un criterio para definir las partículas idénticas. Entonces, el segundo método, o la segunda definición es considerar n partículas, un sistema de n partículas, ¿sí? Y vamos a considerar en este sistema varios observables y vamos a ver si es que esos observables se considera varios observables y se ve si los observables de este sistema son simétricos y se determina si los observables del sistema, que puede ser el hamiltoniano, que puede ser el momento angular, que puede ser, bueno, cualquier otro observable, ¿sí? Si los observables del sistema son simétricos o no. Son simétricos al intercambio de partículas. De la posición de partículas, ¿sí? Entonces, esto ya hicimos, nosotros tomamos el hamiltoniano y vimos que el hamiltoniano puede ser simétrico, es decir, hacemos el intercambio de partículas y se mantiene. Si los operadores no son simétricos ante el intercambio de partículas, entonces las partículas serán distinguibles. Entonces, si son simétricos, son indistinguibles y luego concluimos si los operadores no son simétricos, ante el intercambio de partículas. Tenemos que las partículas son distinguibles. Las partículas son distinguibles. Entonces, esa sería una forma también de ver la distinguibilidad o no distinguibilidad de las partículas. Aquí lo que hacemos es actuar sobre los operadores como el hamiltoniano, el momento angular de estos observables. Hacemos el intercambio de partículas y estos son simétricos, entonces las partículas son indistinguibles. Pero si no son simétricos, las partículas son distinguibles, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de definir la distinguibilidad o indistinguibilidad de las partículas. Bueno, quizás en esta parte una de las cosas interesantes que ya lo mencioné, pero lo vuelvo a decir, es que la invarianza del hamiltoniano ante el intercambio de las partículas trae ciertas implicaciones físicas, ¿sí? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta hasta ahí, Santiago. ¿No? Profe, que los operadores sean simétricos, o sea, es como, no sé, como una función así, o sea, es la misma definición o cómo. ¿Que el operador sea simétrico? Ajá.
Es lo que hicimos, es decir, yo tengo el H, hablemos del hamiltoniano, veamos explícitamente, ¿no? Entonces tomamos nuestro hamiltoniano, el hamiltoniano de muchas partículas depende de todas estas coordenadas, de las n partículas, y en general este hamiltoniano es el sumatorio de igual a 1 hasta n de p sub i cuadrado sobre 2m. Entonces el m, vamos a considerar que todos son iguales, entonces son partículas idénticas. En definitiva, este m, que es la masa, debería ser diferente, pero como estamos tratando con partículas idénticas, sería la misma masa. Y aquí agregamos el potencial, que sería el potencial que depende igual de todas las coordenadas. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos el intercambio de dos de estas coordenadas, digamos, de la i y j, ¿sí? Y bueno, simplemente los cambiamos, entonces ese cambio en esas coordenadas va a afectar en el potencial, y si es que ese cambio en las coordenadas no altera el potencial, le deja invariante, eso quiere decir que el h también es invariante. Entonces, en definitiva, si hacemos el cambio de dos coordenadas aquí, esto va a ser exactamente igual a lo mismo, ¿sí? No se ve afectado. Digamos, aquí le ponemos j y aquí le ponemos i, entonces me queda el mismo pi cuadrado sobre 2m, y aquí me quedaría b si 1, si 2, si j, si n. ¿Sí? Entonces hemos intercambiado los i y los j de esta manera. Entonces, si b de si 1, si 2, si j, si n es igual a b de si 1, si 2, si j, si. Entonces, si esto se cumple, el h es invariante ante ese cambio de coordenadas, y eso es lo que estoy llamando la invariancia de h. Entonces, h de si 1, si 2, si j, si n, va a ser igual a h de si 1, si 2, si j, si n. ¿Sí? Entonces, esta es la invarianza. ¿Sí? Esa es la invariancia de h. Entonces, eso lo mismo puede suceder con cualquier otro observable, como el momento angular o cualquier. Y ahí sí es que se cumple esta invariancia, entonces esto está describiendo a partículas idénticas. A eso me refiero. ¿Está claro? Sí, profe. Ya. Entonces, como decía, esta invarianza de H lo que hace también es, tiene ciertas implicaciones físicas, ¿no? La invarianza de H tiene ciertas implicaciones físicas. Entonces, ¿cuáles son esas implicaciones físicas? Una de ellas es que nosotros vamos a tener valores propios de H que son degenerados. Esa es una de las implicaciones físicas. Tenemos valores propios de H que son degenerados. ¿Sí? Que son degenerados. ¿Por qué eso sucede? Porque si nosotros hacemos el cambio aquí en el psi, o sea, tenemos el psi de si 1, si 2, si j, si n, y este es igual a si de 1, si de 2, si de j, si de i, si de n.
¿sí? Al hacer el intercambio hay esa simetría. Entonces, nosotros tenemos, cada una de estas funciones propias cumple la ecuación de Schrödinger de H por psi igual por A por psi. Entonces, eso significa que cada una de estas funciones, cada uno de estos estados, al hacer el intercambio, van a tener el mismo valor de energía. Tienen el mismo valor de energía. Entonces, si tienen el mismo valor de energía, eso implica que son estados degenerados. Entonces, esto es lo que se llama la degeneración de intercambio, ¿sí? Entonces, aquí ocurre justamente eso, que tenemos una degeneración de intercambio. Por el hecho de que hay esta simetría y ocurre que el psi que está a la izquierda es igual al psi que está a la derecha. Estos dos tienen el mismo valor de energía y entonces nosotros tenemos ahí una degeneración de intercambio, ¿sí? El otro asunto que también ocurre como resultado de la invarianza de H es de que el conmutador de H con P y J es igual a 0, que habíamos ya mencionado, ¿sí? Entonces, esta es una de las consecuencias, la degeneración de intercambio, y la otra es de que H con P y J es igual a 0, ¿sí? Entonces, eso ya habíamos mostrado, y eso implica que este operador P y J es una constante de movimiento, ¿sí? P y J es constante de movimiento. Y el hecho de que sea constante de movimiento, eso implica, primero, que el P y el H tienen las mismas funciones propias, y luego también de que si el sistema es inicialmente simétrico, esa asimetría se va a mantener en el tiempo, ¿no es cierto? Es porque es una constante de movimiento. Entonces, la simetría no es que va a cambiar, sino que se mantiene en el tiempo. La simetría del sistema se mantiene en el tiempo, ¿sí? Entonces, si es simétrica el sistema, entonces el sistema se va a mantener simétrico cuando el sistema evoluciona, ¿sí? Eso habíamos mencionado, un poco reforzando lo que ya se dijo. Bueno, ¿alguna cosa más que quiera usted consultar? ¿Algo que necesite que aclare? Por favor, me diría. No, profe. Ya, perfecto. Bueno, entonces, generalmente cuando las partículas no son distinguibles, se tiene que hacer esto de aquí, ¿no es cierto? Entonces, pero también cuando tenemos partículas que no interaccionan, generalmente esas son partículas distinguibles, y para describir a las partículas distinguibles, nosotros lo que hacemos es simplemente usar la función de onda producto, ¿sí? Es decir, la función de onda total del sistema para las partículas que son distinguibles es el producto de las funciones de onda individuales. Esa función de onda producto no tiene simetría alguna, y bueno, eso también habíamos indicado. Finalmente, lo que podríamos decir es que la probabilidad frente a este intercambio de la posición de las partículas debe mantenerse invariante. Sí, con eso terminaríamos. Entonces, la probabilidad se mantiene invariante. Frente al intercambio de las partículas, de la posición de las partículas.
Y por eso es que nosotros podemos escribir que el psi de psi1, psi2, psi j, psi n, esto al cuadrado es exactamente igual a psi1, psi2, psi j, psi n. ¿Sí? Entonces, esta probabilidad se mantiene invariante al hacer el intercambio de la posición de un par de partículas. Y eso lleva al postulado de simetrización que habíamos escrito. Entonces, de aquí nosotros sabemos que el psi de psi1, psi2, psi j, psi n, esto es exactamente igual a más o menos el psi j, ¿sí? Entonces, el postulado de simetrización. Bueno, eso es simplemente para aclarar que la probabilidad se mantiene invariante bajo un intercambio de partículas. Entonces, en definitiva, lo que hacemos en todo esto es tratar a las partículas idénticas, cambiando sus posiciones, porque en definitiva no sabemos en qué posición están. Eso es en mecánica cuántica es imposible determinar en qué posición, cuáles son las coordenadas de las diferentes partículas. Están mezcladas, son indistinguibles, pero estas permutaciones de las posiciones de las partículas nos llevan solamente a estas dos posibilidades de tener bosones o fermiones, es decir, a este postulado de simetrización de las partículas que no es una característica de las partículas clásicas, ¿no? Entonces, clásicamente nosotros sí podemos distinguir, pero cuánticamente no se puede distinguir. Bien, entonces, si no hay preguntas sobre esto, podríamos hacer un par de ejercicios. ¿Sí? Y bueno, no tiene consultas, ¿está claro? Más o menos. Más o menos, profe, ya con los ejercicios supongo que se me declara. Ya, sí, así es. Vamos a tratar de ir aclarando. Entonces, el primer ejercicio dice lo siguiente. Vamos a considerar el caso de un sistema de 4 partículas, donde se da una función de onda para el sistema total. ¿Qué pasó? Sí, entonces vamos a ver. Ok, ya Veamos nada, un ya ejercicio. nada, digo. ¿Sí? Entonces, vamos a considerar ¿Qué? 4 partículas. ¿Sí? Y nosotros a este sistema de 4 partículas le caracterizamos por una función de onda total que sería la siguiente. Entonces, sea un sistema de 4 partículas tal que si es una función de si 1, si 2, si 3 y si 4 y se expresa como 3 por si 4 sobre si 2, si 3 y por a la menos i si 1. ¿Sí? Entonces está caracterizada por esta función de onda y lo que queremos es calcular el conmutador de P12 con P14. ¿Sí? Entonces, calculemos el conmutador de P12 con P14. Entonces, ese sería el ejercicio, ¿no? De un sistema de 4 partículas que está dado por esa función de onda total.
y vamos a ver el conmutador de P12 con P14. Bueno, nosotros podríamos ver si es que es simétrica o es antisimétrica, o está caracterizando a un sistema de 4 partículas distinguibles. Entonces, primero calculamos el conmutador, el P12. Este conmutador es P12 por P14 menos P14 por P12. ¿Sí? Ese es el conmutador. Entonces, podríamos calcular primero el P12, que actúa sobre sí. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da el P12? Entonces, lo que hace es intercambiar 1 con 2, ¿sí? Entonces, 1 con 2, esto nos daría 3 si 4 sobre si 1 con si 3 por e a la menos i si 2, ¿sí? Y eso es el P12. El P12. Ese es el P12. Y el P14, lo de aquí, P14 de sí, esto sería igual a 3 si 1 sobre si 2 si 3 por e a la menos i si 4, ¿sí? Luego calcularíamos bueno, eso sería, ¿no? Entonces, el producto P12 sobre la permutación P14, eso sería igual a P12, ¿sí? Sobre P14, pero P14 es 3 si 1 sobre si 2 si 3 por e a la menos i si 4. Y si hacemos la permutación 1, 2, entonces aquí me queda 3 si 2 sobre si 1 por si 3 por e a la menos i si 4. Ese sería el P12, P14. Y lo mismo podríamos hacer el P14 sobre P12. ¿Sí? Entonces, esto P14 sobre P12, el P12 es este de aquí, sería 3 si 4 sobre si 1 si 3 por e a la menos si 2. Entonces, al hacer la permutación, me queda 3 si 1 sobre si 4 por si 3 por e a la menos si 2. Entonces, si comparamos estos dos resultados, A con B, se ve claramente que A es diferente de B. Entonces, con eso nosotros concluimos que el conmutador es diferente de 0, ¿no? Entonces, el conmutador P12 con P14, este conmutador es distinto de 0, ¿sí? Entonces, ese sería el resultado. Nosotros hemos calculado ese conmutador y vemos que es distinto de 0, y en general se cumple eso, en realidad, que un PIJKL, ¿sí? Entonces, en general se cumple eso. En general se cumple que un PIJ con un PKL, esto es distinto de 0, ¿sí? Siempre es distinto de 0 para IJ diferente de KL. ¿Sí? Entonces nosotros hemos mostrado que este conmutador es 0, y esto está dentro de esta regla general que siempre esos conmutadores son distintos de 0. ¿Sí? Entonces así es como
operaríamos para este ejercicio y bueno, esa es la solución de este ejercicio, donde se tiene una función de onda para el sistema de 4 partículas. No sé si está entendido, si lo ven. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, este ejercicio es bastante simple. Y bueno, lo único que hace es verificar esta relación de conmutación para las permutaciones. Bueno, hay otro ejercicio igual de simple que voy a mostrar ahora. Y ahora le pongo. Profe, esa relación con el delta, ¿cómo podríamos escribirle? ¿Cuál delta? O sea, el delta de Kronecker para la relación de conmutación entre los La relación de operadores. conmutación en función de un delta. No hay cómo, porque es diferente de cero. El conmutador, dice usted, ¿no? Sí, 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 sí. Me confundí. Sí, no, es distinto de cero. Bueno, el otro ejercicio dice lo siguiente. Especifique la simetría de las siguientes funciones. Entonces vamos a considerar varias funciones y vamos a ver cuál es la simetría de estas funciones. La primera sería un psi que depende de x1 y x2, que es igual a 4x1 menos x2 al cuadrado más 10 sobre x1 más x2 al cuadrado. Y la otra función que va a ser más compleja, llamémosle chi de x1, x2, x3, entonces representa tres partículas con sus coordenadas y no se sabe si la partícula ocupa la coordenada 1, la otra partícula la 2, la 3, o sea, son partículas idénticas que no se sabe cuál posición ocupan. Entonces, estas partículas deberían tener una simetría y la función de onda está de esta forma. ¿Sí? Entonces, esa es la función de onda. Y lo que pide es que especifiquemos la simetría de estas funciones. Entonces, eso ya lo puede hacer, por favor. Podría hacer ese cálculo rápido y ver qué tipo de simetría tienen. Hagamos eso. Profe, aquí solo debo intercambiar las partículas, ¿no es cierto? Sí, sí, son intercambiables, es decir, calcular el psi de x1, x2 y el psi de x2, x1 y ver si son simétricas o no. O sea, en el caso A sería psi de x1, x2, nosotros intercambiamos eso y ponemos psi de x2, x1. Entonces, si de x2, x1 les cambiamos, nos da lo mismo. Entonces, esta es simétrica. Esta es una función de onda simétrica. Solo vamos intercambiando nada más. En el caso B, lo mismo. Hay que ir intercambiando en pares, ¿no? Es decir, si de x1, x3 de x2, por ejemplo. ¿Sí? Perdón, si de x1,
X3, X2, ¿sí? Los intercambiamos, ¿qué nos da? Ese sería un intercambio que haríamos. El otro intercambio sería chi de X1, X3, X1. El otro par que podríamos intercambiar. ¿Sí? Y así podemos hacer los intercambios e ir viendo qué pasa al hacer estos intercambios, ¿sí? Entonces, sí, ¿cuál sería nosotros? El otro intercambio sería X2, X1, X3, ¿no es cierto? Sí, ese sería otro. Otro sería X2, X3. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y otro sería X3, X2, X1. No sé si son todos los intercambios que podríamos poner. Entonces, en total serían X1, X2, X3 y serían 6, ¿no es cierto? Porque son 1, 2, 3, sí, serían 6 en total, ¿no? Ajá. Sí, entonces al hacer esos intercambios vemos si es que son iguales o no, qué es lo que pasa y vemos si es que la función es simétrica o no. Sí, sí, son iguales. Sí, son iguales, ¿no es cierto? Entonces se ve claramente que si nosotros hacemos ese reemplazo, todos estos son iguales y eso quiere decir que es una función simétrica. Sí, bueno, son bastante simples estos ejercicios, pero en últimas lo que estamos mostrando es que como son partículas indistinguibles, nosotros debemos ver esta simetría de intercambio, es decir, intercambiar las posiciones de las coordenadas de las partículas, porque no sabemos si a la partícula 1 le corresponden las coordenadas de x1, si a la partícula 2 le corresponden las coordenadas de x3, no sabemos, son indistinguibles, entonces por eso es que debemos hacer este estudio de simetría para saber si es que son bosones o fermiones, en este caso son bosones, porque esa función chi es simétrica y representan a los bosones. ¿Sí? Entonces este sería un par de ejercicios que podemos hacer. Podemos hacer más. Vamos a hacer un receso ahora, ¿sí? Unos 10 minutos y luego continuamos. ¿Sí? Desde n-1 hasta n y nos dan 2l+1 orbitales, ¿sí? Esto es en el caso de L. En el caso del número cuántico magnético, también este número cuántico magnético m sub L varía entre menos L hasta L, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces varía entre menos L hasta L. Perdón, aquí lo puse mal, entonces sería 2L más 1 orbitales. ¿Sí? Son los niveles, los subniveles, los 2L más 1 que corresponden al L. Bueno, y respecto al L, nosotros sabemos que el L igual a 0, se le asigna la letra S, al L igual a 1, la letra P, al L igual a 2, la letra D, L igual a 3, la letra F, ¿sí? Entonces es como se usa y así se va asignando los números, al L a los orbitales se va asignando letras. Y de esa manera nosotros podemos saber, por ejemplo, que el estado 1s corresponde
a los valores de N y L, y en este caso los valores de N y L, esto va a ser, si es el 1S, se refiere al estado 1, 0, ¿sí? El estado 2S igual son los estados NL, y en este caso sería al estado 2, 1, 0, ¿no es cierto? ¿Sí? El S es 0, y así podríamos ir recordando cómo se iban definiendo los estados del sistema a través de esta nomenclatura de letras, con los estados definidos a través de la notación de Dirac, de los Dirac. En este caso el 2P sería 2,1, ¿no? ¿Sí? Entonces de esa manera podemos ir caracterizando a los estados energéticos, a los niveles energéticos con las letras que generalmente se usan en espectroscopía. Entonces, si tenemos un estado definido por N, L y M sub L, ¿sí? Entonces, digamos este estado definido por N, L y M sub L. Entonces, hablemos, por ejemplo, del estado 1, 0, 0. ¿Sí? En ese caso, nosotros sabemos que el número de electrones que se pueden ocupar en un estado como este, debido a que el M sub L también tiene ahí incorporado el M sub S, que es igual a 1 medio, un menos 1 medio, debido al spin. Entonces quizás, bueno, lo podemos poner el hecho que aquí también está considerado el M sub S, que es igual a más menos 1 medio, ¿sí? Por el spin hacia arriba o el spin hacia abajo. ¿Sí? Entonces podríamos caracterizar para este NL en total 2 por 2 L más 1 electrones, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver la ocupación de los niveles energéticos. Entonces, para cada estado se tiene en total 2 por 2 L más 1 electrones que pueden ser ocupados. Entonces, si vamos con el estado S dado por M, el N, el 0 y el 0, ¿sí? Es el estado S. Entonces aquí son 2 electrones en total que podemos, L vale 0, entonces queda 2 electrones, ¿no? que pueden ocupar ese estado. El estado P, que estaría dado por el N, el 1 por el P y el M sub L, ¿sí? Entonces, en ese caso, tendríamos, ya que es 1, el número de electrones que pueden ocupar ese estado P sería en total 6, ¿no? ¿Sí? Serían 6 los electrones que pueden ocupar. 6 electrones. ¿Sí? Y podríamos así ir llenando los niveles energéticos. Podríamos hablar del estado D, de N D es igual a 2, entonces aquí sería 2, M sub L. ¿Sí? Entonces, el número de electrones que llenarían ese estado serían ¿cuántos? Sería 2 por 2 L más 1, o sea, serían 2 por 2 son 4, más 1, 5, 5 por 2 son 10. ¿Sí? Aquí sería reemplazando el L, ¿no? Entonces el L igual a 0, entonces solo me quedan 2 electrones. Ese es el número de llenado de electrones. L igual a 1 sería 3 por 2 son 6. Y aquí L igual a 2 sería 5, 10 electrones. ¿Sí? 10 electrones. Y así vamos llenando los niveles energéticos. Eso es lo que en última se hace, ¿no? Cuando se va estableciendo los elementos químicos de acuerdo al llenado de los electrones de los diferentes niveles energéticos, y se puede mostrar así que
se van formando los diferentes elementos químicos estables y la tabla periódica, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengo por aquí algo que muestre eso. Creo que sí. Entonces voy a compartir esto de aquí. A ver, vamos a ver si puedo compartir. Sí, aquí está. Entonces, bueno, primero voy a compartir con usted. Y este sería, ¿no? Entonces, ahí se ve el estado 1S que tiene la posibilidad de ser llenado con 2 electrones, el uno hacia arriba, el otro hacia abajo. Cuando solo tenemos un electrón hacia arriba, este es el hidrógeno, el estado 1S1, el estado 1S2 con los 2 electrones, ¿sí? El 1S que está aquí, n es igual a 1, el número cuántico principal. Ese es el segundo número cuántico, es igual a 0, ¿sí? Y nosotros, cuando nos llenamos el 1S con los 2 electrones, tenemos el helio. Luego tenemos el litio, llenando el 1S y el 2S, la segunda capa. Los demás niveles están vacíos. Entonces tenemos el litio, el berilio, y así vamos viendo cómo se van llenando los niveles energéticos desde el más bajo. Y se van formando los elementos químicos de la tabla periódica, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí. Entonces, bueno, ya sabemos que el L igual a 0 corresponde al estado S, el L igual a 1 el estado P, el L igual a 2 al estado D, en fin, el número cuántico orbital. Bueno, esto simplemente para recordar un poco lo que de alguna manera conocíamos de esto de la tabla periódica y para mencionar que el éxito este del principio de exclusión de Pauli es justo la tabla periódica, ¿no? Esta conformación de los elementos químicos estables y el principio de exclusión de Pauli, como vimos, lo que hace es satisfacer esta estadística de Fermi-Dirac, donde las funciones son antisimétricas. Las funciones del sistema de muchas partículas son antisimétricas. Bueno, entonces con eso podemos hacer un par de ejercicios más y uno de ellos, diríamos, tiene que ver con el átomo de hidrógeno. Entonces, en el átomo de hidrógeno tenemos muchas partículas y podemos caracterizar a esas partículas de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver. Entonces, bueno, quizás un sistema más complejo, un átomo cualquiera. Sí, entonces veamos un sistema más complejo que sea un átomo de la tabla periódica. Y aquí este átomo tiene un número atómico Z. Un número atómico Z. Y este número atómico Z es debido a que está formado el átomo por un núcleo que tiene Z electrones, ¿sí? Y los Z electrones, perdón, protones, y los Z electrones que están orbitando el núcleo, estos tienen una masa que les caracteriza, la masa del electrón, y una carga que le llamamos a la carga del electrón. Entonces, este es un sistema de muchas partículas en últimas de este átomo, sí, porque tiene varios electrones, partículas en el núcleo. Entonces, estos electrones que están orbitando ese núcleo, lo podemos caracterizar por un hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano sería el hamiltoniano donde ingresa
la energía cinética de cada electrón, que es menos h al cuadrado sobre 2m por el laplaciano j de cada electrón. La energía, el potencial de Coulomb, que es 1 sobre 4pi epsilon 0 por z al cuadrado sobre rj, ¿sí? Ese es y el potencial de, bueno, este corresponde a la interacción con el núcleo y la interacción entre los electrones, que estaría dada por 1 medio de 1 sobre 4pi epsilon 0 por la sumatoria de j distinto de k hasta z de e al cuadrado sobre rj menos rk. ¿Sí? Entonces, este es el potencial debido a la interacción entre los electrones. En definitiva, este potencial, este hamiltoniano no depende del tiempo y nosotros podemos escribir la ecuación de Schrödinger total, que sería h phi, h psi es igual a e por psi. Entonces, la función psi del sistema depende de las coordenadas de cada una de las partículas. Esta función psi, que sería L1, L2, Ln, ¿sí? De todas las partículas. Bueno, aquí llamamos z, porque son z electrones que tenemos, entonces sería Lz. Y como habíamos indicado, esta función total tiene la parte orbital, que es L1, L2, Lz, y la parte correspondiente al spin, que es S1, S2, SZ, ¿sí? Entonces, esta es la función de onda total. Entonces, como se tratan de electrones, se supone que esa función de onda total es antisimétrica. Y bueno, nosotros podríamos empezar con el caso del helio. El helio tiene un Z igual a 2, ¿sí? Entonces, para Z igual a 2, el hamiltoniano se reduce, va a ser más simple y simplemente tiene dos componentes que serían la componente de la energía cinética, que sería el laplaciano 1, la energía cinética y la energía potencial, que sería 1 sobre 4pi epsilon 0 por 2 veces e al cuadrado sobre L1, y el otro sería el h cuadrado sobre 2m por el laplaciano 2 y el término 2 veces e al cuadrado sobre 4pi epsilon 0 por L2, ¿sí? Entonces el z vale 2 y aquí por esa razón aparecen 2 aquí, y esos serían las componentes de los dos electrones, que se puede ver como dos átomos de hidrógeno. Y aquí hay un término más que sería este término de aquí de interacción entre los electrones, este término de aquí que es la interacción entre los electrones, que sería 1 sobre 4pi epsilon 0 e al cuadrado sobre L1 menos L2. ¿Sí? Este término de aquí. Entonces, si nosotros despreciamos esa interacción entre los electrones, ¿sí? Entonces consideramos que son partículas que no interactúan, en ese caso es posible, ¿no?, que se escriba la función de onda total como el producto de, si despreciamos esa interacción. Entonces nosotros podríamos escribir que L1, L2, esta función de onda total es la parte orbital, que es M sub L, que corresponde a L1 por psi de N sub L, que corresponde a L2, ¿sí? Entonces, para distinguir esto, pues, imprimamos ahí. Entonces, ahí lo que tenemos es que si despreciamos esta interacción, se puede tomar la función de onda del átomo de helio como el producto de las funciones de ondas de cada uno de los átomos.
como si se tratase de un átomo de hidrógeno y otro átomo de hidrógeno. Entonces, esta es una función producto, ¿sí? Por lo tanto, aquí estamos considerando que son distinguibles entre las dos partículas, entre los dos electrones son distinguibles, por eso tomamos esa función de onda como producto. En general eso no ocurre, son indistinguibles y bueno, y tendríamos que usar una función de onda como la que estaba acá, ¿no? Y tendríamos también la parte del spin, y esta podría ser simétrica o antisimétrica. Sin embargo, en un caso particular, cuando despreciamos la interacción entre los electrones, podríamos ponerlo así como ese producto. Entonces, si tomamos así como ese producto, eso ya es fácil de tratar, y podríamos para el átomo de helio, para el helio, podríamos calcular su función de onda para el estado fundamental del helio. Es una aproximación, ¿sí? Porque estamos despreciando este término de aquí. Entonces, para el estado fundamental podríamos poner el psi 0, llamémosle L1, L2. Esto va a ser igual al psi 1, 0, 0 de L1 por el psi 1, 0, 0 de L2, ¿sí? Y bueno, si es que recordamos cuáles son las funciones de onda del estado fundamental del hidrógeno, nosotros vamos a mostrar que en ese caso esta función de onda producto va a ser igual a 8 sobre pi a al cubo por e a la menos 2 R1 más R2 sobre A, ¿sí? Entonces, esa es tomando las funciones de onda del estado fundamental del hidrógeno. Y la energía, en definitiva, esta energía E sub n se puede, la energía total, digamos, se puede poner en función de las energías de cada uno de los átomos de hidrógeno. Y esto es igual a E sub n más E sub n prima, la suma de las energías. Y la energía del átomo de hidrógeno es 13.6 electronvoltios, ¿no? 13.6 sobre n cuadrado electronvoltios, ¿sí? Entonces, esta energía de 13.6 sobre n cuadrado electronvoltios me permite calcular también la energía del estado fundamental, y la energía del estado fundamental del átomo de helio sería, en este caso, se tendría que duplicar. Aquí son 2, entonces me queda 8 por 13.6 electronvoltios. Electronvoltios, esa sería la energía del estado fundamental. Entonces, si multiplicamos 8 por 13.6, esto me da el valor de menos 109 electronvoltios. Eso es que da 8. ¿Cuánto da? A ver, sería bueno multiplicar 8 por 13.6. ¿Eso cuánto da? Hagamos rapidito, ¿no? ¿Cuánto da eso, Santiago? Menos 108.8. 108.8, ya, perfecto. Entonces, esto es casi 109 electronvoltios. Esa sería la energía del helio en el estado fundamental. Y esto está muy alto en realidad, bueno, muy bajo en realidad, por encima menos, porque la energía real del estado fundamental, cuando se considera este término de interacción, entonces es lo real, digamos, esto está en el orden de 78.97 electronvoltios. ¿Sí? Entonces, este es un valor aproximado que hemos encontrado que está un poco lejos del valor real. ¿Sí? Este es el valor real. Y esa diferencia, bueno, pero ya es una estimación que se hace de energía.
Y esa diferencia, este es el psi del estado fundamental y del átomo de helio, y esa es la energía. Y esa diferencia, como indiqué, es debido a que no estamos considerando este término de acá, ¿sí? Entonces estamos en una aproximación donde consideramos que los dos electrones del helio son partículas que no interactúan, y eso permite escribir a la función de onda total como producto de las funciones de onda individuales, que es lo que hemos hecho. Y ese es el resultado aproximado. Entonces, al considerar la interacción de los dos electrones, la energía se reduce y toma este valor de menos 78,97 electronvoltios, ¿sí? Entonces, esa es la situación por el hecho de que hemos realizado esta aproximación, que no está tan mala, ¿no? Está bastante bien, pero las partículas son, aquí en este resultado son partículas distinguibles. Entonces lo que hemos hecho en todo esto es considerar como partículas distinguibles, pero no es el caso, ¿no es cierto? No es el caso. Entonces, lo que deberíamos hacer para mejorar ese resultado es considerar a las partículas estas, que son partículas con espín medio, como partículas indistinguibles, ¿sí? Entonces, el siguiente paso es justamente eso, tratar de definir una función de onda para estas partículas distinguibles, lo que estábamos tratando de hacer acá. Entonces, la siguiente aproximación, entonces, una mejor aproximación sería considerar como partículas indistinguibles. ¿Sí? Considerar como partículas indistinguibles. Entonces, en ese caso, ya tenemos que definir funciones simétricas para el sistema, ¿no es cierto? Y hacer uso de estos, del spin también, ¿no? Entonces tendríamos que introducir funciones simétricas o antisimétricas, y aquí definir un psi que depende de R1 y R2, que va a ser en definitiva 1 sobre raíz de 2 por el psi de la partícula 1 en R1, por el psi de la partícula 2 en R2. Sería, como son electrones, sería antisimétrico, y sería menos psi de R2 por psi de R2R1, y multiplicado por si este que podríamos, si este es antisimétrico, el otro debe ser simétrico, ¿cierto? Entonces, ese tipo de funciones deberíamos tomar para poder hacer una mejor aproximación y calcular el psi y la energía. Bueno, eso podríamos hacer. Esos sí que están aquí son la aproximación que estamos haciendo. Estos corresponden a los átomos de hidrógeno, ¿sí? Un átomo de hidrógeno, otro átomo de hidrógeno, en diferentes estados, en el 1 y el 2, y la mezcla, ¿no? que se hace. Entonces podríamos usar las funciones de onda del estado fundamental del átomo de hidrógeno y colocar aquí para un hidrógeno, el otro hidrógeno, y en esa aproximación de considerar al helio como dos hidrógenos, y ver qué resulta, ¿no? Entonces podríamos hacer eso, ¿no? No sé, yo le pediría, porque esta es la función de onda del átomo de hidrógeno, del estado fundamental, entonces simplemente colocar la expresión esta para un átomo, para el otro átomo, en el estado fundamental, que sería el estado 100, 100, ¿sí? El 100, que es el estado fundamental, y lo mismo acá. Y así construimos una función de onda simétrica. Entonces, hagamos eso, por favor, y con eso ya tendríamos una aproximación
Para el átomo de helio en estado fundamental, considerando a los dos átomos de hidrógeno como, a los dos electrones como indistinguibles, que no los podemos distinguir. Eso hagamos ahora. Bueno, ¿cómo va, Santiago? No sé si estoy haciendo bien. Ujú. Tengo que calcular el valor el valor del estado base, ¿no es cierto? Usando esa Sí, aproximación de la función de onda. sí. Ujú. Ay, ya, solo que está largo. O sea, Ya, porque le estoy calculando con el valor esperado, digamos. no importa, sí. Hagamos algo, Santiago. Yo voy a tener que terminar la clase ahora porque tengo un asunto médico, una urgencia médica, y termine usted el ejercicio. Lo vemos en la próxima clase. En la próxima clase voy a proponer un par de ejercicios más para terminar este capítulo y ahí lo vemos, ¿sí? Entonces lo Ya, que hay que hacer es simplemente poner esta función antisimétrica para el helio, considerando las funciones individuales del átomo de hidrógeno. Y el chi que está ahí, que es el chi de S, que es del spin, eso como son partículas de spin medio. Entonces, dos partículas de spin medio podemos usar uno de los tripletes, ¿no es cierto? Porque los tripletes son simétricos. Entonces, podemos usar algún triplete para definir esa sí antisimétrica. Entonces, termine, por favor, y nos vemos el día viernes, ¿está bien? ya, no, ya no hay problema, profe. Muchas gracias y me ayuda subiendo el video Sí, sí, allí sí. a Mandalay. Te agradezco mucho, que pase muy bien. Ya, Hasta luego. hasta el viernes, profe.